coloración, ¿no es cierto? Hay zonas más claras, otras más oscuras, generalmente las zonas fotoexpuestas. Ahí hablamos de dos conceptos, un concepto que es la pigmentación constitutiva o el color constitutivo y la pigmentación o color facultativo. La pigmentación constitutiva es aquella con la que nacemos, la que tenemos y se evidencia mejor en las zonas no expuestas. La pigmentación facultativa es aquella que se ve influenciada por el medio ambiente. Si descubrimos mi brazo con mi antebrazo, probablemente aquí esté más claro que aquí, ¿no? Porque está nada más oculta. Entonces acá no hay incidencia externa. Esto es netamente constitutivo, pero acá ya es facultativo, ¿no? Porque hay incidencia del sol que estimula más los melanocitos para pigmentarse, ¿no? Y eso se llama, cuando el sol estimula el melanocito para que se pigmente más la piel, ¿cómo se llama eso? ¿Prototipo? No, el fototipo es la constitución de tu piel, es tu pigmentación constitutiva. Eso se llama bronceado, el bronceado. Entonces, el bronceado es completamente normal, no es una moda, no es algo que se vea bonito o más feo, es un mecanismo de adaptación o de defensa, si quieren llamarlo así. Y esta propiedad de la melanina está dada básicamente por su forma, por su contenido. Tenemos dos tipos, ¿verdad? La melanina, la eumelanina y la feomelanina. ¿Cuál nos protege más? La eumelanina. Llega el día en que ustedes van a pedir que alguien les venda su eumelanina. Miren cómo estamos, ¿no? O sea, la capa de ozono, la temperatura cada vez más intensa, la radiación más intensa, entonces van a querer comprar la eumelanina de otros, porque están más protegidos. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas? ¿Qué diferencia la eumelanina de la Una tiene más azufre que la otra. El azufre, ¿verdad? El azufre. ¿Y cómo interviene el azufre ahí? Por sus fuentes. En teoría, los aminoácidos azufrados tienen enlaces disulfuros que son mucho más captadores de energía y se descomponen. Entonces, en teoría, una sustancia azufrada debería captar mejor la radiación y disolverla. Entonces, en teoría, los que tienen más azufre deberían defendernos más de la radiación, ¿verdad? ¿Y quién tiene más azufre? Los eumelanina. El feo. El feo tiene más azufre. Pero hemos dicho que el feo no nos produce mucha defensa, no nos genera mucha defensa. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí en la teoría? ¿Los enlaces de sulfuro están trabajando? No, porque en el caso de la eumelanina y la feomelanina, lo que trabajan son los enlaces carbono-azufre. Y estos enlaces carbono-azufre le dan más estabilidad. Entonces, los que tienen más melanina, más azufre, en teoría, o de hecho, protegen menos que los que tienen menos azufre. La eumelanina, que tiene menos azufre, ojo, lo tiene, pero en menor cantidad, es más estable frente a la temperatura, frente a las radiaciones. Capta mejor esa energía, lo amortigua, lo absorbe más. De esa manera no te hace daño, porque el principio para que atenúe el efecto de la radiación es justamente la absorción, la capacidad de absorber. Y por eso es oscuro. Igual, los que nos estamos vistiendo con ropa oscura, estamos absorbiendo la radiación. Nos genera más calor, por eso es que pido aire acondicionado. A diferencia de los que están con ropa clara, la ropa clara no absorbe, rebota, ¿no? Como un espejo. Entonces, en teoría, los tiene mucho más frescos, ¿no? Digo en teoría porque hay otras variables que intervienen en la sensación de calor. ¿Qué cosa regula la pigmentación? Hay factores genéticos, lo que habíamos dicho, de raza. Los factores genéticos determinan la cantidad de melanocitos que tenemos en nuestro cuerpo. No, porque uno de raza blanca te va a dar un niño de raza blanca con menos pigmentación. Alguien de raza negra te va a dar un niño de raza negra con más pigmentación. ¿Tiene que ver ahí la genética? ¿Sí? ¿Y cómo interviene? ¿Dándote más dotación de melanocitos? La misma Actividad, la misma actividad. Mantengan el concepto. No es que alguien tenga más o menos melanocitos. Casi todos tenemos lo mismo. Varía unas cuantas, pero en general se considera que tenemos casi la misma dotación. Claro que en algunos se les puede agotar la dotación, ¿verdad? Porque los melanocitos no tienen una vida eterna.
se van renovando. ¿Y de dónde vienen los melanocitos? Esto te vas a ver. ¿Mm? De la corteza De la corteza. neural. Ah, ese es su origen embriológico. El origen embriológico está allí. Ah, Pero, en la que- ¿dónde está el reservorio? De las células germinativas del Esto te estrotobasal. vas a- Pero las células germinativas son los queratinocitos. O hay células germinativas de melanocitos allí en el dato basal. Es como... ¿Lo han visto en las láminas? No están. No están. Lo que ven ahí son melanocitos. Algunos maduros, algunos en proceso de maduración. Pero ¿de dónde vienen los melanocitos que reemplazan a esos cuando se mueran? Está en la protuberancia anular del bulbo piloso. Recuerdan que el bulbo piloso tiene una protuberancia y ahí se alojan las células madre del queratinocito, donde se va a ir renovando. Se alojan las células madre de las glándulas sebáceas que están ahí en el folículo piloso y también los melanoblastos, que son los que van a dar origen a los melanocitos. Entonces, cada vez que tú te sacas un folículo piloso completito, te estás llevando parte de tu reserva de melanocitos. Entonces, no se despiden. También tiene que ver las hormonas. ¿Qué hormona es esta? De melanocitos, ¿cierto? Esta es la responsable de que se active la directa. ¿Y esta otra qué es? Si el reservorio se encuentra en lo que es el pelo como tal, ¿qué pasa con las personas que empiezan a perder su cabello? Vale. ¿Es una pérdida fisiológica o patológica? Patológico. Y la fase telógena se pierde. Eso es normal. Empieza la patológica. No pasa nada, porque rara vez se pierde todo el folículo y el bulbo, se pierde más el cabello en sí mismo. Se arranca, se rompe el cabello. Claro, claro. Ahora, en los casos donde se pierde el bulbo, se pierde todo, la matriz, es generalmente en la zona de la alopecia, en la zona de la cabeza. Y eso ya es heredado genéticamente. Se nos cae la gente que pierde el cabello. Y va a saber tú que su carita es un poquito más clara. Entonces, muchos de ellos tienen que estarse lubricando usando gorila. Y preguntan cómo les quema el sol ahí. Solo. Entonces, dentro de las sustancias o agentes que regulan, tenemos las hormonas, tenemos los procesos inflamatorios y daños tisulares que pueden alterar la pigmentación de la piel, ¿no? Una inflamación puede provocar una hipopigmentación, y lo hemos visto en la práctica, ¿no? ¿Recuerdan? La pityriasis alba, ¿verdad? La pityriasis básicamente es un proceso inflamatorio que genera este tipo de efectos. Y recordar también que gracias a la pigmentación estamos protegidos de que nuestros queratinocitos muten, hagan displasia y terminen generándose pues un cáncer, ¿no? Un cáncer. La hormona estimulante de melanocitos, que es la que va directamente a estimular los melanocitos para que crezcan. Acá está cómo es que comienza la diferenciación. Miren ustedes, este factor, el factor de transcripción asociada a la microstalmia, es una proteína que va a influir en el ciclo celular del melanocito. Esta proteína lo que va a hacer es meterse al melanocito y va a favorecer la transducción del gen que regula la producción de melanina, ¿no? ¿Y cómo comienza a actuar este MIF? Básicamente por estímulo de la hormona estimulante del melanocito, ¿no? Se une a esta estructura que es un receptor especial para la melanocortina. Esto desencadena la ciclación del AMP, formando AMP ciclo como segundo mensajero. Actúa a nivel de PEP, quien va a intervenir en el desdoblamiento, digamos, del ADN para que empiece a leerse, ¿no? A traducirse. Esto va a generar más MIT, y este MIT entra nuevamente
y empieza la actividad genética para producir la melanina. Esta es la clave. Y fíjense, para que esto ocurra, el MIC que salió tiene que haber sido fosforilado. Gracias a la fosforilación entra y activa. Esta fosforización se hace en base a esta quinasa, ¿no? Es una quinasa del espacio extracelular que está ahí dando vueltas en la célula para activarla. Entonces, mirad, el MSH es recepcionado por el MCR1R, este genera AMP cíclico, el AMP cíclico activa este ADN a través de esta proteína de unión, y este ADN va a fabricar el MIC. Al fabricar el MIC sale, se fosforila, regresa y hace que se traduzca todos los genes relacionados con la síntesis de melanina. La melanina en el melanocito no está, digamos, suelta, no está libre, sino que se va a formar en unos paquetes especiales que comienzan con el melanosoma, ¿no? Perdón, el premelanosoma. El premelanosoma no tiene melanina, ojo, el premelanosoma no tiene melanina. Es la primer paso en la producción, es formar la casita que va a contener la melanina. Y esto se forma a partir de la parte de Golgi, se salen unas vesículas, y de estas vesículas que se conocen como vesículas determinadas para premelanosomas, de ahí se desprenden otras, y estas empiezan a madurar y va recorriendo su ciclo hasta llegar a ser un melanosoma. Y esta maduración requiere estas cuatro fases de maduración. Aquí en la primera fase lo que va a ocurrir es que se va a preparar toda la infraestructura, incluyendo el camino por el cual va a recorrer la melanina dentro del premelanosoma. Y ese camino está dado básicamente por estas fibrillas, el PML. Este PML, ahora vamos a hacer un gráfico, este PML es una proteína del citoesqueleto que se va a escindir en dos fracciones, la alfa, M-alfa y la M-beta. Estas dos estructuras sirven de anclaje o de armazón para que ese premelanosoma esté listo y pueda por ahí fluir o, digamos, transitar en la melanina hasta acumularse. Digamos, yo empiezo a fabricar acá y tiene que irse hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, hasta que se llena. Y una vez que se llena, hablamos de melanosoma, y eso es lo que yo voy a transportar al melaninocito como vesícula. Entonces necesita una vía por la cual se deslice, y eso se logra gracias a estos melanofilamentos formados por la M-alfa de la partición del PMEL, ¿no? En la fase 3 ya se hace presente la tirosina o la tirosinasa. Esta tirosinasa aún no está activa, ingresa junto con dos proteínas más, la proteína 1 relacionada con la tirosinasa y la dopa-tautomerasa. Esta es la que va a ayudar a que se sintetice la melanina. ¿Y por qué le llamamos dopacromo? La doctora lo dijo en la práctica de hoy. Porque tiene una coenzima que es el cromo, ¿no? Esta tirosina, la tirosina es un aminoácido, ¿verdad? ¿Es esencial o no es esencial? ¿Es esencial o no es esencial? Es no esencial, ¿no? O sea, lo podemos fabricar. Ahora, ¿a partir de qué lo fabricamos? ¿Cuál es el sustrato para formar tirosina? Fenilalanina, otro aminoácido. Hay una enfermedad que se llama fenilcetonuria. La fenilalanina se transforma gracias a una enzima que es la fenilaldehidrasa. Y esta fenil es la que se obliga. Al no haber esa enzima no se puede convertir la fenilalanina en tirosina, y hay una disminución de la producción de melanina por eso. No hay sustrato, ¿no? No hay sustrato. Ahora, la tirosina, ojo,
la tirosina también da origen a otras catecolaminas, ¿no? Una de ellas es la dopa, que tenemos aquí, la dopa. La otra es la... ¿Qué otra catecolamina conocen? ¿El L-dopaquinona? Es derivado, es el mismo núcleo dopa, pero tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Todas se derivan de la tirosina. Tengan presente eso, todos se derivan de la tirosina. Entonces, si hay fenilcetonuria, no hay tirosina, no hay melanoma, o no habría tampoco adrenalina o noradrenalina para las funciones tirosas. En esta fase 3, la L-dopa que se ha formado por acción de la tirosinasa se transforma en melanina que se va acumulando sobre esta estructura que ha formado el premelanosoma, los monofilamentos. Estos melanosomas, estas eumelaninas en la fase 3 pasan a acumularse, a madurarse en este ya melanosoma, ya maduro, y estaría listo para empezar a ser entregado mediante ese proceso que se llama donación de melanina hacia los queratinocitos. Esta migración, este transporte, se ve facilitado por esta proteína, la cinesina. La cinesina es como que los microtúbulos, ¿no? Los microfilamentos formados son los canales, los rieles, y la cinesina es el que empuja el carrito llevando toda la melanina hacia el fondo y lo va acumulando. Este esfuerzo finalmente lleva a que la melanina o los melanosomas se acumulen en la parte más distal de esas evaginaciones que tiene el melanocito, esas ramificaciones que tiene, hace que se vayan hacia esa zona, y ahí interviene la otra proteína que es la actina F. La actina F. ¿Recuerdan? En el músculo existe la actina, la miosina, ¿no es cierto? Aquí tenemos una proteína parecida que ayuda a ese desplazamiento del melanoma hacia las dendritas, donde van a ser transportados o trasladados hacia el queratinocito. Este transporte, hay muchas teorías, algunos dicen que es mediante una pinocitosis, otros dicen que son ectocitosis, hay diferentes opiniones. El hecho es que el melanosoma se transporta con todo, ¿no? Se engloba con parte de la membrana del sarcolema, de la membrana plasmática del melanocito, y se vierte hacia el queratinocito y se lo va acumulando. ¿Y dónde lo acumula principalmente? En la zona perinuclear, ¿no? En la zona perinuclear. Esto es lo que les mencionaba. Miren ustedes cómo a partir de la parte de Golgi se forma esta estructura que sería el endosoma, la macro, ya que ya se separó del Golgi, se separó para que en el futuro sea melanosoma, y de este endosoma, que sería así como la masa madre, voy a tomar pequeños fragmentos para formar mi pre-melanosoma. En la primera fase no hay síntesis de melanina, en la primera etapa de la maduración. En la primera y segunda no hay síntesis, no hasta la tercera, aunque en la segunda fase ya llega la tirosina. La tirosinasa ya está, pero no actúa todavía. Y acá está la fibra de PML, que es lo que le decía, que se escinde en una fracción alfa y una fracción beta. La fracción alfa se va a compactar, se va a alinear formando una proteína más grande, que luego va a estar, al estar dentro del premelanosoma, le va a dar esas guías, esas líneas por donde se va a deslizar el melanosoma en su formación. Y ya cercano a la última fase, la tirosinasa empieza a actuar. Esta tirosinasa es la que favorece la síntesis de melanina y deja maduro el melanosoma, listo para ser entregado a los queratinocitos. Se dice que existe una unidad melanoepitelial, ¿no? La unidad melanoepitelial está formada por el melanocito y las células epiteliales del epidermis que se relacionan con él.
Se dice que un melanocito puede estar relacionado con 30 o 40 queratinocitos. Digamos que ese es su universo, ¿no? Le comparte su melanina a esos 30 o 40. Pero si hablamos de su relación con los queratinocitos del estrato basal, decimos que la relación aproximadamente es de 1 a 10. ¿No? De 1 a 10. O sea, tenemos un melanocito por cada 10 queratinocitos. Y en general, este melanocito le puede dar su melanina a todos los que están allá hasta un rango de 30 o 40. ¿No? Eso es conocido como la unidad melanoepitelial, ¿no? O melanoepidérmica también le llaman algunos. Acá está el mecanismo que les mencionaba, cómo es que migra el primer melanosoma y su migración va madurando, se forma el melanosoma y este debe llegar hasta la parte más distal de estas dendritas que tiene para que puedan ser entregadas, donadas al queratinocito. Acá están la cinesina se adhiere al melanosoma y a través de esos tubos, esos filamentos que se han formado en base a la fracción M-alfa, se va a deslizar a través de ahí, como si fuese un carrito, ¿no? Como si fuese un carrito. La melanofibrilla va a interactuar con esta porción, este receptor del melanosoma, para poder desprenderlo de la cinesina y luego este sea entregado a la alfa-actina, a la actina F, para que pueda trasladarlo hacia la membrana y pueda salir, ¿no? Acá este autor, por ejemplo, señala que es una exocitosis, que bota el melanosoma sacándolo como una exocitosis hacia el queratinocito. Hay otros autores que dicen que esta membrana se invagina como acá y luego llega a desprenderse con toda la membrana. Y toda esta membrana, con el melanosoma adentro, es fagocitado por el queratinocito. Eso aún no está muy definido, pero esas teorías son aceptadas en general. Entonces, el mecanismo por el cual la cinesina lleva a través de los túbulos el melanosoma, y cuando este llega al final de los túbulos, la F-actinina en el borde, ya en la parte más distal de sus dendritas, lo traslada hacia el citoplasma o hacia la membrana plasmática, y a partir de ahí se entrega a los queratinocitos. Este es otro autor, por ejemplo. Vean cómo esta zona se evagina, forma una pequeña vesícula, y este queratinocito se lo come con membrana y todo, ¿no? Se lo come con todo y membrana. A esto le llamamos pues fagocitar, y el fenómeno, el hecho de entregar sus melanosomas al queratinocito es conocido como donación de pigmento, ¿no? Está donando. Y la particularidad de que este melanosoma se va a ir y alojar alrededor del núcleo es conocido como las sombrillas oscuras, ¿no? Forma sombrillas oscuras, protegiendo el ADN de la célula. Estos días son conceptos que ustedes los manejan. Lo decíamos al principio, no es que la cantidad de melanocitos sea mayor en uno u otro, sino que es la capacidad de producción, ¿no? La velocidad con la que produce melanina, pero también influye mucho el nivel de ramificaciones. Mientras más hay melanocitos que se ramifican más fácilmente y entregan más fácilmente sus melanosomas. Eso también contribuye a la pigmentación de la piel, a la respuesta sobre todo a la radiación con este sistema del bronceado, ¿no? Ahora, pero desgraciadamente esta capacidad de síntesis y entrega de melanina no es uniforme en el tiempo. Llega un momento en el que nuestras células se empiezan a agotar, y este agotamiento disminuye la tasa de producción. Al disminuir la tasa de producción, disminuye la tasa de entrega y por lo tanto la pigmentación. Por eso vamos a ver que nosotros nos aclaramos con el tiempo, ¿no? Nos aclaramos con el tiempo.
En el adulto mayor se nota más, ¿no? Vamos a notar inclusive algunas máculas pigmentadas producto de esa edad, ¿no? El léntigo, el adulto. Esto es una alteración muy frecuente en el adulto, ¿no? Y obviamente esa condición predispone a que el adulto mayor tenga más riesgo de tener cáncer de piel al disminuir sus defensas contra la radiación. Por eso ustedes van a escuchar en las radios, en los documentales, en los consejos médicos, que a los viejitos no los expongan al sol, ¿no? Mucho tiempo. Por eso cuando les decía, ¿cuál es el tiempo óptimo para que se sintetice buena vitamina D? 10 a 15 minutos, ¿no? Pero no crucificados, ¿no? Y tampoco en horas peligrosas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el hábito de nosotros? ¿Cuál es nuestra hora preferida para ir a la piscina o a la playa? A las 6 o 7 y media. ¿A esa hora? 7:30 de la mañana. No, de la noche. Acá está la base. Es que tenemos que ir. Ah, pero usted como parte de su formación, ¿no? Pero si hablamos en términos de diversión, de relajo, un domingo de almuerzo, ¿no? En un día. Muchos llegan a la playa a 11 de la mañana y se quedan hasta las 3, 4 de la tarde. O sea, todo el periodo de mayor radiación están en la playa. Cuando disminuye la radiación me estoy yendo. No tiene sentido, ¿no? Voy con los nublado. Esto lo pueden revisar. La radiación ultravioleta genera el bronceado, ya saben ustedes, el bronceado no es una respuesta patológica, es una respuesta de adaptación, de protección. Hay otros factores que pueden alterar también la pigmentación, como es el desequilibrio hormonal. ¿Recuerdan ustedes cuando hay un déficit de la ACTH o un aumento de la ACTH? La ACTH actúa como el MSH, ¿no? La ACTH puede estimular los receptores de MSH y confundir, y eso produce la hiperpigmentación. Esta manchita en el cuello, ¿cómo se llamaba? Entonces, negrita, ¿no? Negrita. Es justamente por eso, ¿no? Una elevación de la ACTH que estimula los receptores del MSH y genera una mayor pigmentación de la zona afectada, ¿no? Hay algunos trastornos como el albinismo, donde el cuerpo es incapaz de formar melanina debido a la falta de la tirosinasa, ¿no? La enzima que produce la melanina, ¿no? Y puede ser también que haya un trastorno en el almacenamiento, es decir, el melanocito fabrica, pero esa producción no es almacenada, no es conservada y termina por perderse. Ahí los genes responsables son estos, justo el MYC, ¿recuerdan? La proteína asociada a la mitostalmia, que era el que despertaba el melanocito, ese está metido ahí. Y cuando el BCL2, que son los que cuando se expresan en los blastos del melanocito, o sea, en el precursor del melanocito, en el que va a ser el previo, hacen que se mantenga constantemente la producción y que la población se mantenga constante. Pero si este gen falla, entonces no se expresa y por lo tanto esta reproducción no se da. No hay proliferación de los blastos y no hay proliferación de melanocitos. Y esto lleva pues a su apoptosis, o sea, a su muerte, ¿no? Entonces, esto ya es genético. El que tiene esto es como que si no tuviera melanocitos prácticamente. Se pone más albino que el albino. Con relación a la fotoprotección, la piel recuerda cada sol sin defensa. Cada vez que te expongas al sol, tu piel te lo va a recordar. Va a tener lesiones agudas y crónicas. Recordar este fenómeno, la luz natural tiene radiación ultravioleta y que sus radiaciones van a diferir en longitudes. Dos muy conocidas, los rayos X y los rayos infrarrojos.
estas dos radiaciones que forman parte de la luz visible, afortunadamente no nos hacen daño, ¿no? Son de baja energía, en el caso de los infrarrojos, y los rayos X son de ondas muy cortas que no penetran lo suficiente. Ahora, por ahí habrán escuchado que los rayos X es peligroso, que los radiólogos no tienen hijos por eso, salen mutantes, salen transformados. Sí es cierto, sí puede producir eso. Es más, los controles para los radiólogos son bastante exhaustivos. Se les pone un dispositivo que capta la radiación diariamente y cuando llega un límite, ese radiólogo se va a descansar un tiempo hasta que se limpie la radiación. Pero para que se produzca la radiación, el daño celular por radiación X, se necesita muchas exposiciones. Por ahí un autor señalaba que para que se produzca una lesión displásica oncológica por rayos X, debería el paciente tener por lo menos 1000 exposiciones al rayo. Entonces, ¿aquí hay alguien que se haya tomado 3 radiografías en su vida? Una. 3. 4. 5. 6. 5 ha llevado. Hasta 5 años. Si tú vas a vivir 5 veces la edad que tienes ahora, en ese ritmo harías 25 radiografías más. ¿Llegas a las 1000? No vas a llegar a las 1000. Bueno. Si tienes un cáncer por una toma radiográfica, es difícil. El que sí lo puede tener es el que opera la máquina, el que puede estar expuesto constantemente, pero aún así tomando precauciones no lo hace. Entonces, prácticamente no se ve cáncer por rayos X, a diferencia de la radiación ultravioleta que sí se ve, ¿no? Sí, sí, sí. Además, la radiación ultravioleta o los rayos ultravioletas son mucho más abundantes, 100 veces más abundantes en el efecto solar. Entonces, y te expones todo el tiempo. Desde que sales en la mañanita de tu casa hasta que regresas, estás expuesto siempre a la radiación. Acá para que ustedes noten un gráfico esquemático de cómo es la penetración de cada uno de los rayos. Miren ustedes cómo la luz visible puede atravesar la hipodermis, el infrarrojo puede atravesarlo. Pues menos mal, no son patógenos, no nos generan mucho daño porque su energía no provoca mutaciones a nivel de la hélice. Pero estas, la UVC, la UVB y la UVA, sí son bastante dañinas. Miren, el UVA puede llegar hasta la dermis, el UVC puede llegar hasta la epidermis, mientras que la UVC afortunadamente se queda en la capa de ozono, o por lo menos creemos que se está quedando ahí, si es que todavía hay capa, ¿no? Si no hay capa, por ahí está pasándose un poco y es más deleteria. De hecho, se estaba recuperando. Entonces, si nos queremos proteger de la radiación UVB y UVA, tenemos que bloquearlas aquí. Porque estas van a pasar la capa de ozono. O sea, que no nos cuenten cuentos diciéndome que la capa de ozono genera mayor cáncer de piel por UVA o UVB. ¿No? Mentira, eso te lo dicen para que le compren su protector. Pero no, pues estas van a pasar sí o sí. Estando bien o estando mal, van a pasar la capa de ozono. Y van a atravesar nuestra piel si es que no tenemos bloqueadores, ¿no? Ahora, ¿la radiación es mala? Depende, ¿no? ¿Cuántas cantidades tenemos? Claro, la cantidad de volumen o las condiciones en las que estén aplicándose o las condiciones del cuerpo que está recibiendo. Si es un cuerpo ya dañado, obviamente es muy malo que se exponga al sol. Beneficios. En general, gracias al sol, pues tenemos nuestros tubérculos, tenemos nuestros vegetales, nuestras frutas, ¿verdad? En la piel, ya hemos dicho, nos ayuda a formar la vitamina D, tiene un efecto antiseborreico, disminuye la producción de sebo en el cuerpo, estimula la circulación sanguínea por el calor, vasodilatación, aumenta la formación de hemoglobina por ese mismo estímulo de necesitar más circulación, estimula la renal para formar más eritropoyetina y se sintetice más, promueve la disminución de la tensión arterial por el fenómeno de vasodilatación. Ustedes saben que cuando hay hipertensión arterial primaria muchas veces utilizamos bloqueadores de calcio para controlar la presión
Y los bloqueadores de calcio, ¿por qué? Porque bloquean la entrada de calcio a los músculos de las arterias. Al bloquear el calcio en las arterias, pues ya no hay contracción, al contrario hay dilatación. Entonces el calor genera dilatación y puede ayudar a bajar la presión. Claro que igual, no es un tratamiento, no es que ya ahora los viejitos están todos afuera al sol para bajar la presión, no es un tratamiento, pero tiene ese efecto, ¿no? Cuando estamos en la calle probablemente nuestra presión tienda a bajar por ese fenómeno. Y además en algunas patologías es beneficiosa, por ejemplo en la psoriasis y la pipiresis rosada, aunque en algunos casos la radiación puede alterar o puede afectar más la psoriasis. Dependiendo del estadio, dependiendo en qué momento se está, en qué zona del cuerpo se está dando, podría tener esa mejoría. Lo más llamativo es la hiperbilirubinemia neonatal. Esos niñitos que nacen amarillos, segundo o tercer día, el tratamiento para ellos es colocarlos en una cuna de irradiación con luz UV. La luz UV hace que la bilirrubina que tiene acumulada en el cuerpo se vaya desagregando y baja su pigmentación. No tienen radiación UV, un fluorescente blanco encima a 80 o 1 metro de centímetros de él, y esa radiación desnudito con su pañalito les ayuda a bajar la bilirrubina para evitar el kernícteros, ¿no? La bilirrubina cuando se incrementa mucho en el cuerpo se impregna en el cerebro y produce patología cerebral en el niño. Prevenimos con eso. Quizás esa sea la aplicación más importante que tenemos, ¿no? En el vitíligo se recomienda en los estadios iniciales, cuando hay hipocromía, una pequeña radiación solar, pero no mucha, porque podría terminar generando cáncer, ¿no? O sea, alterando la piel. Ya tiene la protección que debería haber. Claro, no hay protección. Incluso estas no lo tomen como una cosa taxativa. En algunos casos es contraproducente. Por eso es que no se usan terapias solares como UV para estos casos. Es más, en zonas muy grandes de vitíligo, muy expuestas de vitíligo, puede generar que se acentúe más, se note más la hipopigmentación. ¿Por qué? Porque la zona afectada sin melanocitos se va a quedar siempre blanca. Por la radiación se va a enrojecer, de repente se va a irritar. Pero la piel circundante, que está normal, por efecto de la radiación que va a tener, se va a broncear, se va a oscurecer. Entonces va a haber más contraste entre la lesión del vitíligo con la piel circundante sana, ¿no? Por eso también figura acá, ¿no? Algunas enfermedades pueden desencadenarse por el calor, como el herpes simple, ¿no? El herpes simple, yo tenía un paciente que cada vez que se iba a jugar fútbol terminaba con las lesiones en cara, en frente, inclusive en el cuerpo, y era porque justamente el calor para él era el desencadenante de su herpes simple. Complicado manejar esos casos. El estrés también desencadena que se active el herpes simple. ¿Esto qué sería? ¿Recuerdan la escena del chavo cuando se va a Acapulco? Acapulco y... No, eso fue Kiko, ¿no? Le pusieron los lentes acá y quedó rojo y acá blanco. Eso es, ¿no? Esto de aquí es un eritema solar, ¿no? La piel ha reaccionado al sol y seguro que ha tenido algo cubierto que lo ha protegido aquí. Lo ha protegido. Este es un efecto agudo de la radiación. Y como efecto crónico, si esto se repite, se va a ir atrofiando, va a ir sembrando un futuro carcinoma de piel, ¿no? En la fotoprotección vamos a considerar varios factores que nos protegen o nos afectan más. Por ejemplo, la altitud. Mientras más alto estemos con relación al mar, la radiación es mayor. Quema más. En Lima, el calor, la exposición al sol, te hace sudar, ¿verdad? Es fuerte, pero no tanto. En provincia, en altura, ¿alguien ha estado en Puno, Huancayo,
Uno, El sol quema. el sol te quema, literalmente te quema. Para la cama. No sudas. Cualquier parte expuesta termina roja rapidito. Si que tienes capacidad de broncear. Entonces es más fuerte la radiación. Es más, allá los jardines se secan más rápido, ¿no?, que acá en Lima. La latitud también. La latitud es estas, tienen el globo terráqueo y tienen las líneas paralelas, ¿no? Los paralelos. Cuando estás al centro estás en el Ecuador. No necesariamente el país Ecuador. Al centro es el Ecuador. Coincidentalmente, Ecuador está en el Ecuador. Por eso se llama Ecuador, ¿no? Mientras más cerca estés al Ecuador, más radiación intensa tienes, más daño te causa. Y en estas horas, entre las 10 y las 3 de la tarde, la radiación suele ser mayor porque cae más perpendicularmente en estas zonas cercanas al Ecuador. Y nosotros estamos cerca del Ecuador, ¿no? Inclusive tenemos frontera. Recuerden que este horario no es universal. Si van a dar un examen en España, este horario probablemente no les sirva. Hay una diferencia horaria, ¿cierto? Eso significa que el máximo momento de radiación va a diferir de nuestro uso horario. Entonces, esto para acá, para los que estamos en la zona de Perú, puede englobar a Bolivia, quizás, ¿no? Bueno, el tiempo de exposición también, mientras más tiempo estás, menos protegido te encuentras. Cuando queremos conocer cómo es nuestra piel y en qué medida está protegida por sí misma de la radiación, aplicamos este método sencillo de Fitzpatrick que nos da los fototipos, o sea, los tipos de piel en su respuesta a la exposición solar. Básicamente su capacidad de bronceado. Entonces, esta clasificación lo que nos permite es decir qué tanto mi piel se protege frente a la exposición de la radiación solar. Básicamente eso, ese es mi fototipo. Y se define en función de qué tanto se va a broncear. Siempre se broncea, nunca se broncea más o menos. Esa es la calificación. Cada semana vamos a hacer una evaluación individual, cada uno se va a medir su fototipo y va a descubrir cuál es su clasificación, para que sepa qué tanto puede exponerte o no a la radiación. El fototipo más sensible, el que menos debería estar en el sol es el 1, y el que es más resistente es el 2, el 6, perdón, el último fototipo. El 6 nunca se quema. El 1 siempre se quema. Yo tenía un tío que nunca se quemaba en el sol. Nunca, ya estaba quemado ya. Nació quemado, tío. Ya está muerto. ¿Van a hablar de los muertos? Pero no de cáncer de piel, eso es lo bueno. Y de otra cosa. ¿Qué efectos tiene en la piel la radiación ultravioleta? Primero, a nivel inmunológico. La radiación lo que va a provocar es una destrucción o daño en las células del ángel. ¿Cómo? Claro, por eso que sale una fotoinmunología. No, solo lo mata. No. Las células de la nicotina se todas las antígenas. Sí, claro. Ellas solo se encargan de pasar de una reacción alérgica a otras células, por ejemplo, los linfocitos. A una respuesta inmunológica. Y ahí Claro, por eso. Las células largas nos protegen. En condiciones normales nos protegen. Pero cuando se expone la piel mucho tiempo a la radiación ultravioleta, terminan dañándose las células. O sea, se dañan esas células. No es que las células se modifican o algo y ya empiezan a dañar. No, se daña. Y su respuesta, su capacidad presentadora de antígenos disminuye. Y eso hace que la piel se envejezca, ¿no? No tiene ese guardián que para ahí rondando y dando vueltas para poder asegurarse de que no haya nada tóxico. Entonces, al dañarse, empieza a disminuir su número
y la capacidad, la inmunología de la piel se pierde. Por eso se dice que la fotoexposición de la piel genera una inmunodepresión de la piel, ¿no? Hace que tenga menor capacidad de defensa. Los viejitos, los mayores de edad, tienden a hacer mucha celulitis, y a veces celulitis de la nada. Y entre las primeras 10 causas de sepsis, septicemia, shock y muerte en el adulto mayor está la celulitis. Cosa que aparentemente es sencilla, que se puede resolver rápido, se puede llegar a ese nivel. Doctor, ¿celulitis es un proceso inflamatorio que hay en la piel? Sí, de origen infeccioso. De origen infeccioso. Porque no hay defensas, viene tan fácilmente, ¿no? A veces no hay puerta de entrada, inclusive. Examinas al paciente y no encuentras ninguna solución de continuidad, laceración, ni lesiones distales que expliquen la celulitis. Simplemente la fricción, el roce, puede hacer que las bacterias que están allí en la piel se metan, y como no encuentran un lágrima que los pueda corregir, continúan con la infección, ¿no? El fotoenvejecimiento, que lleva a una alteración en la pigmentación, se vuelve una piel más delgada primero, más frágil, y se va aclarando su tono, se va volviendo más amarillo, grisácea, se va palideciendo, por darle una coloración. También la luz, la radiación hace que la piel se arrugue con mayor intensidad. Con la práctica van a poder ustedes ver pacientes de diferentes orígenes, ¿no? Y van a ver, yo inclusive muchas veces me he confundido en calcular la edad, y me dio la pata, ¿no? Porque viene, por ejemplo, el varón con la dama, la trae, la pone, yo lo veo y le digo a la señora que me explique lo que tiene, pero me habla en quechua. Yo no entiendo quechua. Entonces le digo al varón, ¿puede explicarme lo que dice su mamá? Y me dice, no, tú eres mi esposa. ¿No? Sí, me ha pasado. Estás en el día tan rápido que no lo tomas en cuenta, pero ves a la mujer y pareciera que es mucho mayor de lo que es, ¿no? ¿Qué edad tiene? 40 años, 39 años, y parece de los 50, 60 años. Y es porque vienen del campo, ¿no? Vienen del campo, están expuestas al sol, a la radiación. ¿Alguien conoce algún pescador nato que se dedica a la pesca? Siempre su vida ha sido pescado. Vean cómo está su piel ennegrecida, a veces endurecida, ¿no? Endurecida, con menos brillo y más pigmentada, justo porque ellos están en esa zona, en alta mar, no hay árbol que te dé sombra. Entonces estás expuesto a esa radiación y al fotoenvejecimiento. También te puede aparecer equimosis, una hiperplasia de la glándula sebácea en el afán de protegerte. Interesante. ¿No? Todos esos trastornos producto de esta exposición exagerada al envejecimiento, pero todas como en su mayoría como mecanismos de adaptación o de defensa de la piel. Y finalmente, pues si la exposición es muy permanente o la piel no está muy protegida, aparece pues el cáncer de piel, ¿no? Por básicamente mutaciones del ADN que generan las displasias, ¿no? Ahora, existe una fotoprotección natural que ya lo hemos conversado, tiene que ver con la piel el color de la piel. A mayor color, mayor protección, y eso significa mayor melanina, ¿no? Al sudar producimos este ácido. Este ácido nos protege parcialmente de la radiación ultravioleta. Entonces, la sudoración no solamente nos ayuda a botar calor, a controlar la temperatura corporal, sino también nos está protegiendo contra esa radiación si estamos en el sol, ¿no? Obviamente, si estamos sudando aquí encubierto, como ahora, no tiene sentido el sudor como protector de la radiación. Sí, quizás para controlar la temperatura. También la exposición hace que la epidermis sea más gruesa.
la capa de queratina, el estrato córneo, es mucho más grueso. Entonces la piel se pone un poco más acartonada, también con el intento de protegernos. Existe una protección estática y dinámica adicional, ¿no? La ropa que usamos, los colores claros reflejan radiación, la ropa de trama ajustada de alguna manera nos protege. ¿A qué se llama la trama? Al tejido, ¿no? Hay ropa que los tejidos forman pequeños cuadraditos, ¿no? En la ropa, un cruce de tejidos. Si estos cuadraditos son muy grandes, no nos va a proteger nada, como por ejemplo los tejidos, ¿no? Del ano. Si lo hacemos mucho más estrecho, la radiación no va a pasar. ¿Y cuál es el extremo de la estrechez en la trama? La ropa sintética, ¿no? La ropa sintética. Sobre todo esos forros sintéticos que tienen algunas casacas, han notado que cuando se las ponen sudan y el sudor se queda dentro, no sale, no absorbe. Y por esa razón, las prendas ideales para vestir, porque tienen una buena trama, permiten la salida de calor, son las prendas de algodón. Son las prendas de algodón. El uso de sombrillas, sombreros, gorros que te ayuden a evitar la radiación directamente sobre ti, te ayuda bastante. Evitar la exposición solar en niños menores de 3 años es importante. Evitar la exposición solar en niños menores de 3 años es importante. Su piel no tiene la maduración suficiente como para poder responder y broncearse tan rápido como lo podría hacer el adulto. Y entre los 3 y los 10 años, los fotoprotectores de máxima calidad para ellos, ¿no? Para asegurarnos de que esa radiación no penetre con tanta fuerza, ¿no? A diferencia del adulto, que se puede echar cada 2 horas como máximo, en estos niños hay que echarlos cada media hora si la exposición es continua, y más si se han bañado, si están en una piscina, por ejemplo. Y bueno, la fotoprotección adicional que nos da el uso de protectores solares, ¿no? Los famosos bloqueadores. Aunque por ahí hay algunas corrientes promovidas por la OMS para no llamarlos bloqueadores, ¿no? Sino llamarlos por su nombre, fotoprotectores. Al llamarlos como bloqueadores hace sentir la idea de que bloquea la radiación. Si la bloquea, estoy protegido, pero no siempre bloquea, no siempre protege. Entonces, quitarle esa connotación, dice, ayudaría mucho a un uso más responsable de esta sustancia. Entonces, ¿qué pasa con los fotoprotectores? Los fotoprotectores se van a utilizar, son sustancias químicas que nos permiten estar más tiempo en exposición a la radiación sin tener el daño de esa radiación. Y existe un parámetro, una definición universalmente utilizada por todos los fabricantes de fotoprotectores, que se conoce como el factor de protección solar. El factor de protección solar es el tiempo que se puede permanecer en el sol con la piel protegida en comparación con la piel sin protección hasta que aparezca un eritema. Es decir, yo me pongo en este momento, o dos nos ponemos en este momento en el sol, yo con protección y otro sin protección. Entonces, si yo a este paciente que está sin protección nos exponemos los dos, ¿quién hace más eritema? El que no está expuesto, ¿verdad? Y el tiempo en el que lo haga es un primer parámetro. Luego, si yo a este paciente sin protección, sin ropa me refiero, le aplico el protector solar, veo cuánto tiempo más puede permanecer en el sol hasta que aparezca el eritema. Ese tiempo que está demorando en producir el eritema sería el famoso factor de protección solar, que se calcula de esta manera, ¿no? De esta manera. La dosis de eritema mínimo o de exposición solar para que aparezca el eritema con protector versus la dosis de eritema sin fotoprotector. Este cociente nos daría el factor de protección solar. Ahora, como un tema universal, por consenso, la exposición al sol de este paciente con el producto para ver su factor de protección debe estar solamente 15 minutos.
y la lectura del eritema que pudiera aparecer se hace a las 24 horas. Entonces lo pinto con el factor de protección, con el protector solar, lo pongo al sol 15 minutos y luego a las 24 horas examino su piel y veo qué tanto eritema se ha formado. Si se ha formado, entonces su factor de protección va a salir de ese cociente, ¿no? Acá los factores ya calculados. Tenemos factores de protección solar 15, 30 y 50, que se relaciona más o menos con esta capacidad de bloquear la radiación ultravioleta, la UVB. Miren, factor 50, 99%. ¿Alguien de ustedes ha usado un factor de protección solar, un protector solar con FSP de 100? ¿No han usado? Que lo venden, ¿no? Sí, sí. ¿Ese es 100? Sí. Arriba dice sí. No mucho, ¿no? Mira, con 50 tienes 99. Ahora, ¿cuál es el peligro? 100% ¿Cuál es el peligro de que uses un 100? Que el común de la gente no sabe ese detalle. No conoce este detalle, sí, pues sí. No sabe esta lectura. Entonces, si yo no sé nada y me dices, te voy a dar un factor de protector 100, digo, me está dando lo máximo, ¿no? 100%, o sea, ya no me va a pasar nada, véndemelo. Pero no solamente queda ahí, sino que me lo echo y ya pues, ya estoy listo, no, ya me expongo, porque estoy protegido. Inclusive el calor no me meto, porque estoy protegido. Pero no es así, ¿sí o no? Entonces, el riesgo es que podamos generar una falsa sensación de seguridad. El paciente se siente seguro, pero es falso. Por eso, manejemos estos conceptos que con 50 es suficiente. Ahora, el hecho de que me ponga 50 y estoy protegido al 99% no significa que desde que me lo eché ya estoy protegido hasta que me voy a mi casa. No, porque el factor de protección, o sea, el protector solar, perdón, puede ir consumiéndose, puede ir anulándose o puede ir retirándose con la sudoración. Si estás en la playa, si estás en la ducha, se va a ir el factor. Entonces hay que estar echándolo con cierta frecuencia. Algunos recomiendan cada 30 minutos, cada hora, cada 2 horas. Va a depender de qué tanto se puede haber desprendido ese protector solar de su cuerpo, ¿no? Qué tanto han sudado o si se han estado limpiando. Eso es algo que tienen que considerar. Si una piel sin protección se enrojece tras 10 minutos con un factor de protección 30, significa que el eritema aparece a los 300 minutos, más o menos, o aparecerá. Esa es la interpretación que se le da al factor de protección solar. Este cliché es importante, ¿ya? Esto tómenlo en cuenta en su razonamiento para el uso de los fotoprotectores. El factor de protección solar no determina un tiempo seguro de exposición al sol, como les decía, sino más bien esa capacidad que tiene el fotoprotector para reducir el daño biológico producido por la UV. No es que esté... Es decir, si bien puede bloquear 99% de esa radiación, hay un 1% que pasa, ¿no? Hay un 1% que pasa. ¿Y la UVB hasta dónde llegaba? ¿Llegaba hasta dermis o epidermis? Epidermis. Ah, mira, dermis. Está con la C. ¿Hasta dónde llega la UVB? Hasta epidermis. Pero la UVA llega hasta dermis. ¿Y en dermis quién se encuentra? ¿Qué fanera se encuentra en la dermis? ¿Qué fanera se encuentra en la dermis? Piel y faneras. ¿A qué nos referimos con faneras? Anexos cutáneos. Los anexos, pues, ¿no? Ahí está el folículo piloso. Ya, ¿y el folículo piloso qué tiene? Son las madres. Son las madres de melanocitos. No, melanoblasto. O sea, se va a destruir, te va a arreglar más, ¿no? Entonces, por menos intensidad que tenga, no significa que ya estoy con protección, así es que me puedo exponer al sol y tostarme, ¿no? No, cuidado con eso, ¿no? Tampoco es para eso, hay que siempre asegurarse. Acá una tablita para tomar en cuenta
¿qué factor de protección podemos recomendar en función del fototipo, ¿no? El que va a tener el más alto siempre va a ser el 1 y 2, ¿no? Porque son los que más se van a quemar, el que menos se broncea. El que más se broncea necesita pero un factor de protección un poco más bajo, no necesita tan alto. Pero lo necesita, no es que como se broncea un montón, no importa. No, igual tiene que protegerse para que esa radiación no sobrepase su capacidad de compensación. Acá recomiendan cada 20 o 30 minutos de exposición solar. Y la cantidad, miren, aplicar más o menos 2 miligramos por centímetro cuadrado. Eso más o menos hace un equivalente de 30 a 35 gramos para el cuerpo de un adulto. Esto tiene 60 gramos. Esto te debería durar para 2 aplicaciones. Así que si tú estás en la aplicación 50, olvídate, no te estás protegiendo nada, ¿no? Esa es la dosis. Ojo, para todo el cuerpo. Si es en la cara, va sacando la proporción, pues, ¿no? Pero esa es la cara. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna? Vamos con la siguiente. Voy a sacar radio. Van a tener que leer la segunda. ¿Sí? Celular de la vieja. Bueno, este ya lo conocen, así que vamos a repasarlo rápido. Anexos cutáneos, folículos pilosos, el pelo, la uña, las glándulas sebáceas y las 2 glándulas sudoríparas, y se incluye también las glándulas mamarias. Pero por ser un órgano que si bien es un anexo de la piel, tiene una funcionalidad especial y una anatomía especial, lo dejamos para lo que es creo que lleva reproductor femenino. Ya, ahí lo hago. Eso suena claro. Folículo piloso. El principio, en general, recuerden, todos los anexos cutáneos se derivan o nacen a partir de la epidermis. Tienen ese origen común. Vean ustedes, el folículo piloso es la invaginación de la epidermis. Por eso cuando ustedes ven las láminas, ven que la matriz, el bulbo, todo, tiene una características muy parecidas al queratinocito, ¿no? A las células de epidermis. Hasta en la tinción, cogen la misma tinción, la misma coloración. Y cuando han visto ustedes las glándulas sudoríparas, sobre todo las ecrinas, las que drenan directamente a la superficie, pareciera como si fuese un folículo o un pedacito de epidermis que se ha metido hasta el fondo, ¿no? Tengan en cuenta ese detalle. El folículo piloso va a estar ausente en estas zonas: palmas de manos, plantas de pie, labios y en la piel periorificial del sistema urinario y genital. O sea, el meato urinario, la uretra, no tiene pelo. Las palmas de manos y pies tampoco. Este es el truco para definir piel gruesa o piel delgada en una lámina del examen. ¿Cuáles son las regiones que tiene el folículo piloso? Infundíbulo, istmo, protuberancia folicular y segmento inferior. Recuerden esto, la protuberancia folicular. Aquí están las células madre. Esta es la zona más preciada del folículo. Aquí vamos a encontrar las células madres de la epidermis, las células madres de las glándulas sebáceas. Porque recuerden, las glándulas sebáceas cuando se exprimen, cuando secretan, es una secreción holocrina, ¿no? Es una secreción suicida. Cuando la glándula secreta, el adipocito se muere, se va con todo. Entonces alguien tiene que regenerarlas, ¿bien? Las células regeneradoras están aquí, en la protuberancia folicular, así como los melanoblastos, ¿no? En la parte, tiene un segmento inferior donde está el bulbo, que es donde empieza a crecer. Aquí están las porciones, vean ustedes, esto sería la matriz. Aquí estaríamos en la inserción de la glándula sudorípara, aquí por acá la inserción de la glándula sebácea, y en esta zona estaría
la protuberancia folicular donde están las células primigenias del epidermis, ¿no? Esta protuberancia folicular provee las células madre. Un detalle importante, vean ustedes, la glándula sebácea desemboca en el folículo piloso primero y después la glándula sudorípara. Yendo de profundo a superficial, primero se conecta la glándula sebácea y luego la sudorípara. Así es que si ustedes ven en una lámina un folículo piloso con dos estructuras que están entrando, no se van a confundir y van a poner acá sudorípara y sebácea, ¿no? Sino al revés, ¿no? Siempre. ¿Y dónde se insertaría el músculo erector del pelo? Siempre va a estar por debajo de la inserción de la glándula sebácea. Entonces, en orden de abajo hacia arriba o de profundo a superficial es músculo erector del pelo, glándula sebácea y glándula sudorípara apocrina, ¿no? Apocrina. Acá para detallar las capas que tiene esta papila dérmica, una vaina reticular interna, una vaina reticular externa y un tallo de pelo, que es el que va a dar origen al pelo, ¿no? Estas vainas reticulares internas y externas los han reconocido en las láminas. Algunos lo veían como una laminita y luego se dan cuenta de que es más grueso, no es ancho, son varias láminas concéntricas. Y esto es porque está dado por estas pequeñas carillas. Y acá abajo están las células que empiezan a reproducirse, son las células matriciales, que son las que van a darle forma, van a darle volumen a este pelo que está creciendo. Vamos a ver esa parte, acá lo hemos agrandado. Vean, perdón. La magia. Vean ustedes cómo de la vaina de la protuberancia está migrando una célula para llegar a la parte más baja, reproducirse y formar tanto el tallo como las vainas. Entonces, el origen de estas células de la papila, de la matriz, de esta matriz, es de aquí, de la protuberancia folicular. Entonces ya estamos viendo una célula más que se origina aquí, la que se va al estrato basal, la que se va a la glándula sebácea, la que se va a la matriz pilosa y de aquí a la que se va al megalocito. Entonces miren lo importante que es la protuberancia folicular. ¿Alguna vez han visto un gran quemado? ¿Algún quemado? No. Gran quemado. Sí, no, pero Una lesión grande que haya comprometido dermis y epidermis. no. Estos pacientes, la piel está libre de todo eso, no tiene vellos, no tiene coloración, o sea, complicado, porque ha perdido esa capacidad de regeneración. Aquí está el ejemplo de cómo migra, vean ustedes, esta célula progenitora migra hacia la papila dérmica, se queda en la matriz y va a formar esas vainas radicular interna, radicular externa y el tallo del pelo. Gracias a esta migración es que se puede ir regenerando el pelo. Al mismo tiempo, también esta célula madre genera una célula comprometida con la glándula sebácea para regenerarla. Y de aquí mismo migra una célula que se va a ir a la zona basal para formar primero la estrato basal, el queratinocito, luego este va a ir madurando hasta llegar a la superficie como estrato córneo. Entonces, una consulta. ¿Esas células madre son aquellas llamadas LRI-G1, LGR6? ¿Está en el texto? Sí, pero son las comprometidas ya. ¿No? Recuerda que acá tenemos células pluripotenciales y esta se compromete para ser un queratinocito gracias a esta. Se compromete para hacer una glándula sebácea formando estas dos y así.
digamos que vas y separas tu esposa, la dejas separadita, ya sabes que es tu esposa. No se va a ir como otro, ya es tuyo. Igualito, una vez que pasan a ser las precursoras, su línea ya está definida. Ya dejan de ser totipotenciales y siempre van a ser esa forma de trabajar. Aquí vemos en una lámina cómo se vería. Mire, acá tenemos la vaina radicular interna, que es bien gruesa, tiene varias capas. Acá está la cutícula, la capa de Husler y de Henle en esta zona. Y más hacia la periferia, de forma ordenadita, mira, todas bien ordenadas, la vaina radicular externa. Y al centro tenemos el pelo, ¿no? El tallo, con sus porciones, cutícula, corteza y la médula. La cutícula es lo que le va a proteger el pelo, ¿no? Le va a dar una estructura, proteger la desecación. Y cuando se pintan el cabello es lo que se vuela, ¿no? Cuando se van a pintar el cabello usan amoníaco. El amoníaco le saca la cutícula al pelo para que el tinte pueda entrar y pintar la médula, el tallo, ¿no? Por eso que huele feo cuando se han pintado el pelo, fuerte, intenso, ¿no? Y eso maltrata el pelo. Por eso que a las gestantes se les pide que no se tiñan el cabello, no es recomendable, porque dejan expuesto el cabello y no solamente entra el tinte, sino otras sustancias que libremente van a pasar y pueden generar alergias o complicaciones. Recuerden, la cutícula está para proteger el cabello justamente de eso. Su función es protegerlo, pero nuestro valor por la estética hace que abandonemos la protección con la finalidad de vernos mejor. Aquí vemos cómo la estructura del folículo piloso propiamente, solamente para reafirmar la idea de que estas células de la matriz son las que van a dar origen a todo este complejo piloso, la formación de las cortezas y cómo se viene insertando aquí el conducto de la glándula sebácea, por arriba la poplina y por abajo la muscular. Las células matriciales se van diferenciando, una vez que vienen del bulbo, vienen aquí, se diferencian para ir formando cada una de las vainas, ¿no? La retícula interna externa y las capas que le mencionaba. Esta es una fotografía, miren, de bonita esta foto, ¿eh? Se ve bien ordenadito todo, es como para tomar un examen. Pero como está claro ya no vale la pena, ¿no? En efecto. Pelos, médula, corteza, cutícula. Esto es sencillo, ¿ustedes lo pueden revisar? Miren, nuevamente, ¿qué aparece acá? Azufre. Azufre. No, los enlaces disulfuros son los más utilizados, pero en el melanoma ya no es enlace disulfuro, sino enlaces, ya no es puente disulfuro como acá, sino es carbono azufre. Esa es la diferencia, ya la estabilidad. Recuerden, la cutícula protege el pelo, no se estén tiñendo, no se echen oxigenada. La uña, bueno, acá para que repasen ustedes el hecho unguial, las partes de la uña, la lúnula. Algunos la lúnula le dan una propiedad pitoniza, ¿no? Dicen, depende de tu luna, si tienes o no tienes, vas a tener cuántos hijos, ¿no? Tu vida va a ser larga, corta, ¿no? Siempre mezclando la magia con la vida diaria. El borde distal. Acá, ¿qué es lo importante de esto? Familiarizarse con los términos, ¿no? Cuando ustedes quieran describir una lesión, cuando ustedes quieran comentar alguna patología, no van a decir, está inflamada la zona blanquita de la uña, ¿no? Usted va a decir, la lúnula está comprometida, está eritematosa, está hiperpigmentada, el eponiquio está desprendido. Las partes, decirlas por su nombre. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver las partes. El lecho unguial es la base de la uña. Ustedes ven la uña, la parte rosadita que se ve al fondo, ese es el lecho unguial. El lecho unguial es como la pista, o mejor dicho, la carpeta compactada de tierra por donde vas a echar el asfalto en una pista.
Ustedes cuando hacen la pista, antes de echar el asfalto, ese negrito, compactan bien la tierra, lo remueven, lo compactan y está listo como una regla para poder echar el asfalto. Entonces, si ese compactado está alterado, la uña va a salir alterada. Entonces van a notar ustedes que pacientes que llegan con traumatismo de manos vienen con el lecho unguial roto. Eso cicatriza chueco y la uña va a salir chueca. Pues en el camino se va a ir deformando, ¿no? De hecho, también hay veces que no necesariamente, o sea, no sale chueco directamente desde el inicio, sino que al momento de crecer poco a poco se curva hacia abajo. Bueno, mi papá de niños tuvo un golpe en la mano, justo en el dedo índice, y ahora sus uñas para abajo salen. Claro, porque el lecho unguial está deformado, es lo más probable, y guía hacia abajo, ¿no? Sí. Porque esto se desliza pegado al lecho unguial, está bien pegado, y eso no lo puedes levantar fácilmente. Es más, esa adhesión es tan intensa que desprenderla es sumamente doloroso, ¿no? Algunos dicen que duele más que el parto. Si alguien quiere comprobarlo, me avisa para sacarse una vez como siente. Ustedes han visto algunas películas, inclusive las torturas incluyen arrancar la uña sin anestesia, ¿no? Porque están bien adheridas, bien adheridas. Por eso es que si el lecho unguial está curvado, la uña va a seguir la curva. Si el lecho unguial está levantado, se va a levantar, ¿no? Hay que cuidar eso. Ahora, atrás del lecho unguial, hacia atrás, está la matriz unguial. Ahí es donde empieza a formarse la uña. Empieza a crecer la uña a partir de ese lecho unguial. Pero no es que crezca la uña solita, sino que crece toda la piel que está por debajo del lecho unguial. Recuerden que la uña, al ser fanera del epidermis, es epidermis. Es epidermis. Donde la uña en sí misma es como si fuese el estrato córneo, diferenciado, especializado. En esta zona, esta raíz unguial, que es la que va a proliferar, ahí están todas las células madre, epiteliales, melocitos, de Merkel y de Darmstadt. En la tiña, en la onicomicosis, el hongo no se mete a la uña. El hongo se mete aquí, a la matriz, allí. Y como la matriz está mal, el molde está mal, la uña sale enferma. Así es que esos pseudocientíficos, pseudomédicos, pseudopodólogos que dicen que limando la uña se arregla, o si te saco la uña te va a crecer una uña sana porque esa está mala, falso. Un paciente con una uña gruesa, por le sacas la uña y la que crece sigue creciendo, crece deformada. Sí, pero los brackets tienen otra finalidad, evitar el uñero, ampliar un poquito. Si la técnica está bien hecha, funciona, pero una condición básica es que la uña esté normal. Si la uña tiene, si tú pones, por ejemplo, oligogriposis o tienes una micosis, la uña está gruesa, los brackets no van a levantar. Porque los brackets tienen cierta fuerza, pero no como para levantar una uña normal gruesa. La idea es que la curvatura de la uña que está así, digamos, mi dedo está aquí, yo tengo que levantar este extremo. Sí. Para levantarlo necesito que la uña sea cierta. Algunos adultos mayores sufren de eso. Si no la tiene, no va a funcionar. Para eso la uña tiene que tratar. Hay que tratar. Entonces, tiene que tratar. Hay que hacer por lo peor es que se paga bien. Le quitas uña para que no se note. No, ya no, eso ya es constitucional, es difícil. Trasplantarle dedo de repente. Vale, ¿qué usa? En el caso de la persona, digamos, que se sanaron de hongos, ¿cómo pudo haber sido la tratamiento? Para solucionar el problema de hongos tenemos que matar al honguito que está en la matriz. Y eso es violar. Y ahí tenemos una serie de micóticos en el mercado, de preferencia los fungicidas, ¿no? Los que matan, no los que duermen. Pero hay que tener una consideración para poder dar el tratamiento. Y es este detalle, miren, una uña de la mano demora 6 meses en recambiarse. Como promedio, algunos serán 4 o 5 meses. Pero de los pies, miren, 1 año a 18 meses. Recuerden ustedes, ¿cuántas veces en el mes se recortan las uñas? Porque las ven largas. ¿Y cuántas veces en el mes se recortan las uñas de los pies porque las ven largas? De la mano, 3, 4, una.
el crecimiento es más lento. Si el crecimiento es más lento, Pero el la verdad. hongo va a estar más tiempo. Por lo tanto, tu tratamiento farmacológico para eliminar el hongo va a durar más. Y ahí está el problema con los pacientes. Nadie quiere tomar pastillas por 4, 5, 6 meses. Entonces, prefieren creer en lo mágico religioso, ¿no? Como aparece en YouTube, que le echan ajos, hacen preparados y no pasa nada, no va a morir eso, ¿no? No va a morir, no va a pasar nada, va a seguir con el mismo problema. Y se desanima y al final cree que esto es crónico y ya no se recibe el tratamiento. Depende. Pero sí se puede curar. Depende. El terminafil es buenazo para qué. Entonces recordar ese crecimiento de las uñas. A veces pastilla, a veces en pomada. Acá está lo que les decía, vean ustedes, el leche unguiar es la base de la uña es pura queratina, así que es proteína, provecho con lo que les gusta comer, solo les sugiero que la cocinen antes porque es muy dura y la cocción demora. La parte superior donde está la piel que se pega, se adosa a la lúnula, es el eponiquio, y la parte más baja donde se termina la uña es el hiponiquio. Hasta aquí la inserción es terrible, es bien pegadita. Les ha pasado seguro que cuando se han recortado las uñas y las recortan muy pegadito al hiponiquio, les duele todo el mes, ¿no es cierto? Eso, porque no han dejado una zona libre. Hay que dejar una zona libre para que el hiponiquio no se levante fácilmente. Este es un esquema para que vean ustedes cómo la matriz va a proliferar formando esta placa unguial, que sería como el estrato córneo, ¿no? Aquí en la matriz empiezan a proliferar, van migrando y acaban muriendo formándose la placa unguial, o sea, la uña, ¿no? Acá el hiponiquio bien adherido a esta zona. Cuando extraemos una uña hay que separar toda la placa del resto del cuerpo. Eso significa levantar esto, separar el hiponiquio, lo separamos. Luego separamos la placa unguial del lecho unguial y luego se extrae. Bajo anestesia, por supuesto, ¿no? Acá es un poquito más, con algunos detalles ya para que ustedes lo puedan revisar. Complejo. Glándulas sebáceas, acá conversamos con esta característica, es holocrina, ¿no? Muere la célula, no hay forma de recuperarla. A eso lo conocemos como secreción holocrina y una muerte celular programada. O sea, esta celulita ya sabe cuándo va a morir. Ya su destino está trazado. ¿Qué harían ustedes si supieran que van a morir en una fecha específica? Deja de estudiar. Yo no sé de medicina. Te vas a divertir, ¿sí? Gastar todos mis ahorros, nada. Cero. Ya, esta imagen típica es como para tomar un examen. Sí. ¿Alguien se puede equivocar y decirme que esto no es una glándula sebácea? ¿Por qué es una glándula sebácea? Un riñón. Esa es la tarea, describir las características. Y comenzamos en orden. Forma de la célula, forma del núcleo, relación núcleo-citoplasma. Es pequeña, mira, esto tiene más o menos, la célula tiene unas 3 o 4 veces el tamaño del núcleo, ¿no? Esa relación es importante. En el queratinocito, como has visto, el núcleo es más grande, ¿no? El ordenamiento, ¿están ordenados? ¿Hay alguna diferencia en forma y tamaño respecto de las de la base, de las del centro? Sí. Se van llenando de sebo, de la coloración del citoplasma, y que están rodeados por tejido conectivo, delimitando un lóbulo, ¿no? Un lobulino. Descríbanla y la van a poder reconocer. Aquí igual, vean ustedes la glándula, acá se ve más claro, y aquí el fenómeno de emisión del sebo, ¿no? De la grasa que tiene. Nuestros órganos para que lo puedan reconocer, basales, holocrinos. El sebo tiene esta consistencia, triglicéridos, ésteres, escualeno, colesterol. En los niños básicamente es colesterol y triglicéridos, y en la pubertad aumenta escualeno.
Esto hace que el olor del puber sea distinto al del niño, porque el sebo termina siendo también alimento de las bacterias de la piel, ¿no? Algo así como las glándulas holocrinas, que nos dan ese olor a feromonas, o sea, el olor de la persona, ¿no? ¿Qué función tiene el sebo? Emoliente, lubricante, estática y bacteriostática. O sea, la grasita tiene una función inmunológica también, ¿no? Antibiótica, antifúngica. Y recuerden que las zonas de mayor seborrea, de mayor glándulas sebáceas, es cara, cuello, regiones ventrales y región dorsal. Por eso es más frecuente encontrar acné ¿en dónde? Y también en el tórax, anterior o dorsal, ¿no? Ah, sí, de verdad. Hay más glándulas sebáceas. O sea, si queremos recolectar sebo humano, entonces le quitaremos a las personas la parte anterior del tórax, la parte posterior del tórax y la frente y la cara, ¿no? Hubo un tiempo, hace muchísimos años, cuando estaba pequeño, se corrió el rumor de que existían los llamados pistacos. No sé si lo han escuchado. Pistacos, gentes extraterrestres o no sé de qué planeta, pero que les gusta robar la grasa del humano. ¿Eso no es el cargacho? Y bueno, de repente lo llaman con otro nombre en otros lugares, pero yo conocí ese mito en Vitarte cuando vivía con mi abuela, y ella nos contaba que en el Cerro Candela, ¿cuál es el Cerro Candela? Guapo. Sí, de ahí bajaban los pistacos. Entonces me decía, nunca te vayas al cerro, los pistacos te van a agarrar. Nunca fue. Miren ustedes, desde el momento en el que se produce la mitosis para producirse esta glándula, hasta que se secreta el producto elaborado, es decir, hasta que mueren, se suicidan, pasan 8 días. Entonces, cada 8 días tenemos nosotros glándulas sebáceas nuevas. Les dejo tarea para su casa. Si les sale un acné, computen cuántos días dura ese acné. Va a estar muy cercano. Así es que, si ustedes les sale un acné y tienen una fiesta en 10 días, tranquilos, van a llegar bien. Si la fiesta es en 5 días, ahí sí preocúpense, ¿no? Las dos glándulas sudoríparas que tenemos, ecrinas y apocrinas. Las ecrinas son las más abundantes, las que están en todo el cuerpo y las que producen sudor, ¿ya? El sudor. Y están vinculadas al folículo piloso, ¿verdad? No, están directamente drenando a la piel, a la piel. La holocrina es la que drena el folículo piloso y está su unión con el folículo por encima de la... Entonces, ¿holocrina es lo mismo que apocrina? Holocrina, lo mismo, sí. ¿Holocrina y apocrina? No, porque la holocrina, en realidad la holocrina es la forma de drenaje, ¿no? De drenaje, es perder todo, viertes todo tu contenido, perdiendo todo tu contenido. La apocrina todavía te queda algo de vida, botas te lo quedas. ¿Cómo sería el término correcto? ¿Célula sudorípara holocrina o apocrina? No, ninguna glándula sudorípara es holocrina. Ninguna. Es apocrina y es merocrina. La merocrina es la que está relacionada con la pubertad, con la adolescencia, ¿no? Son las glándulas que aparecen recién a esa edad. Están en genitales, en calcio. Esta, por ejemplo, las ecrinas, mira, están en todo el cuerpo y justamente donde están las holocrinas, las apocrinas, donde están las apocrinas, no están ellas. Mira, clítoris, labios menores, glande, superficie interna del prepucio, todo esto está inundado por las glándulas apocrinas. No hay ecrinas. Y hay, mira, 3 millones en las palmas, plantas y pies. Estas zonas son las más ricas en las glándulas sudoríparas. Por eso muchos cuando van a dar la mano, ¿qué hacen? Le dan la mano. Le suda la mano, a otros les sudan los pies y a otros tienen mucha más secreción sudorípara en axilas y en frente, ¿no? Tienen esta forma tubular, son inervadas por nervios colinérgicos, responden a los estímulos colinérgicos y sus tipos celulares que la conforman son claras, oscuras y muy epiteliales. Esta fue pregunta de examen. Invierte su contenido sin destruirse, secreción merocrina. Entonces, las ecrinas son básicamente merocrinas en su formación. Se entregan su contenido, pero ellos siguen sobreviviendo. Acá está.
Vean ustedes, esta es la glándula, es un tubo que se enrolla en esta porción y drena directamente acá. Cuando ustedes vean una lámina, van a ver esta imagen, este conducto excretor, muy parecido al epitelio. Como que si se hubieran metido la capa basal hacia acá, azulito y rosado. Y van a encontrar acá la glándula, el acúmulo, pero no lo van a ver así, sino van a ver bolitas, ¿no? Círculos, 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 porque ha sido cortado de manera transversal. Y lo otro es que siempre el paquete glandular está en la dermis. Aquí están. Células claras son abundantes, segregan mayor parte de agua y electrolitos. Las oscuras le dan más glucoproteínas y las mioepiteliales son las que ayudan a que se exprima, ¿verdad? Que salga la secreción por el tubo. Entonces, la dermotecnia aquí es clara, me deshidrata. Clara, me deshidrata. Pregunta del examen. No sé qué grupo, pero se las hizo. Las células claras son las responsables de la mayor pérdida de agua. Esa es la que te deshidrata. Aquí para que vean cómo es que se va dando este fenómeno, estas serían las células claras que van a producir la mayor parte del sudor, va a discurrir a través de estas células oscuras. Las células oscuras le van a ir dando su aporte, que son glicoproteínas, ¿no? Las células claras básicamente pierden agua y electrolitos. Y esta mezcla, agua, electrolitos y glicoproteínas, son las que se vierten hacia afuera, ¿no? Las mioepiteliales están alrededor, haciendo que funcione una especie de como exprimirlas, ¿no? Se contraen y exprimen. Bien, acá está todo el acino, acá está su célula mioepitelial que la contrae. Tiene una porción secretora, capas cuboideas, y esta porción excretora, que ya no es la glándula misma, sino ese tubito con el que va a salir, recupera sodio. ¿El sudor es salado o no? Yo no lo he probado. ¿Qué dicen ustedes? Salado. Es salado. El sudor es salado. Pero si no hubiera esa propiedad de la porción excretora de recuperar ese sodio, no solamente nos deshidrataríamos, terminaríamos con hiponatremia. Entonces, una persona, ¿han visto a estos que han rescatado, que se han quedado perdidos en alta mar días, expuestos al sol, intemperie? Cuando retornan, ¿qué es lo primero que le ponen? Lo hidratan con suero, con cloruro de sodio. Le reponen agua y le reponen sodio, porque es lo que ha estado perdiendo durante ese periodo de deshidratación. Con eso lo estabilizas. Es que no tomó agua. Epidermis, ustedes lo conocen. No tiene sodio. Aquí vemos esta imagen. Vean ustedes como las células claras, que están más en la zona basal. Ven esta imagen como un acino. Aquí en la parte más periférica están las células claras y las células oscuras, ¿no? Las que están más hacia la luz. Estas, agua, electrolitos, estas glucoproteínas y el conducto, ¿no? Por donde va a salir la secreción. Es otra vista. Aquí parece una colita de mono, ¿no? Esta es la glándula y este es el conducto secretor. Siempre va a atravesar la epidermis fácilmente. Acá está lo que decía, miren. La epidermis, este es parte del conducto secretor, miren cómo se parece a la epidermis. Van a ver una línea así. Si ven esta línea y no ven ni bulbo, ni matriz dérmica, ni tallo piloso, esto no van a decir que es un folículo piloso, ¿no? Este es un conducto excretor de una glándula sudorípara ecrina. Si van a responder, respondan completo, con nombre y apellido. Glándula sudorípara ecrina, ¿ya? Igual, la foto, esto para que lo revisen. Ecrina, recuerden, el principal estímulo para la sudoración es el calor, ¿no? Aumenta la temperatura de la sangre, estimula el hipotálamo, esto a nivel adrenérgico hace que se produzca más. También puede haber la sudoración reflejo, que es cuando te comes algo picante y te hace sudar, ¿no? El sudor psíquico, la tensión, la preocupación, puede hacer que sudes más, las tensiones emocionales y el reflejo axónico, ¿no? Cuando hay úlceras, te puede provocar mayor incremento de la sudoración. Esto como mecanismos alternos presentes
en este mecanismo. La regulación nerviosa, ya saben ustedes, simpática y parasimpática. En el caso del simpático, el estímulo se produce por la acetilcolina mediante los receptores muscarínicos, y en el caso de la tensión psíquica es una contracción básicamente por influencia adrenérgica de estos musculitos. Entonces, la tensión psíquica, más que aumentar la producción, ojo, la tensión psíquica, más que aumentar la producción, favorece la excreción, contrae y hace que viertas lo poco o mucho que tengas ahí. Puedes llegar a sudar hasta 3 litros por hora, mira, y en un día 12 litros. Y cada litro evaporado elimina 540 calorías. Entonces, supongo que esto será el sustento para que, no sé si ustedes han visto algunos gorditos cuando están en el correr porque quieren bajar de peso, ¿qué hacen? Se ponen plástico acá, ¿no? Para sudar. Para sudar. Supongo que querrán quemar calorías sudando, pero también se deshidratan. Entonces, esa persona que ha hecho eso tiene que llegar y rehidratarse. Mira la cantidad que puede perder, 3 litros. Bueno, entonces el contenido de las glándulas suprahiperactinas, mira, 99% de agua, sodio y potasio como principal electrolito. Puedes tomar tu sudor entonces. El pH es Puedes tomar tu ácido, agua. ¿no? El pH es ácido de esta sustancia. Entonces, si tú este es un truco de negocio, ¿no? Leche de carbonato. Cuando vas a comprar una colonia, un perfume y pides que te recomienden uno, ¿cuál es su pH? ¿Cuál es el pH de su piel? Como si eso influenciara mucho, porque al final, al margen del pH de tu piel, si tú utilizas una colonia o un perfume y sudas, si tu pH es básico o alcalino, lo vas a neutralizar. No sé, de frente. Según el doctor. Sí, todavía falta 5 minutos. La próxima semana se va a repetir la clase. De productos, ¿cómo se llamaba donde salía ese cúmulo de Glándula sudorípara aquí. No, pero sí, no, la glándula sudorípara es todo. Conducto secretor de la glándula sudorípara aquí. De la glándula sudorípara aquí. Los secretores. Desde luego, nada, pero no importa. Igual te recomiendo. ¿Cómo potranga funciona? ¿Me invitas a algo? Sí.